Muy buenas tardes y bienvenidos a Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Elif de Nojeda y estoy muy contenta de que nos acompañe una tarde más. Ya jueves 1 de agosto de 2019 saludamos un nuevo mes, un nuevo ciclo, una nueva oportunidad de cumplir por ahí esos propósitos que todavía se andan quedando pendientes desde el inicio del año. Le invito a que se ponga en contacto con nosotros, el teléfono en el estudio 940-7600. Le cuento que hoy es el Día Mundial de la Alegría, una fecha establecida para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y claro, su poder transformador. Así que con mucha alegría le invito a que se quede con nosotros porque arrancamos con las noticias. Iniciamos esta tarde en la costa para que le cuente que esta mañana dieron a conocer un nuevo plan estratégico para los paradores turísticos. Aquí le presento todos los detalles. El Patronato Cultur busca encantar al turismo. Por eso, trabaja varias líneas estratégicas, entre ellas la accesibilidad derivada de su programa integral ejecutivo aprobado recientemente, que dará valor agregado a las experiencias de los visitantes. Un ejemplo será la calificación 0 en materia de discapacidad para el parador turístico El Corchito, que será el primero en facilitar el acceso a las personas con alguna limitación física. Tenemos 14 paradores, no todos son turísticos, hay que recordar eso, pero incluyendo el pasaje Pichetto, ¿no? Entonces todos ellos irán de mayor a menor importancia referida a la cantidad de turistas que reciben, desde luego. Vamos a seguir platicando con el INA también para poderlos hacer accesibles. La idea es que cuando menos en este sexenio, pues, al menos la mitad de ellos estén ya 100% accesibles. Las acciones se basan en 4 ejes: accesibilidad, sustentabilidad, innovación y rescate de los valores culturales. El proyecto final lo presentará el gobernador Mauricio Vila Dosal. En cuanto al rescate de los valores culturales e históricos, se trabajará en el impulso de las leyendas mayas, los juegos tradicionales, la música y las tradiciones. Con motivo de las vacaciones, la afluencia a los paradores turísticos se incrementó entre 30 hasta 100%. Por ejemplo, aquí en El Corchito se duplica de manera natural y eso es porque el turismo que viene es mucho turismo local. Pero en los paradores, en todos ha habido un incremento importante. Bueno, el domingo pasado en Chichén hubieron cerca de 20,000 personas, el sábado 16,000 personas. Ya estamos en una temporada fuerte, alta, donde se nota el incremento. Dependiendo de cada parador, el porcentaje que aumenta la visita en las temporadas, ¿no? Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Y de la mano con este tema le tengo muy buenas noticias en materia de inclusión, pues la Reserva Ecológica El Corchito será accesible para personas con discapacidad y si todo marcha como prevén, las acciones estarán listas este mismo año. El Corchito será el primer parador turístico accesible e inclusivo en Yucatán, luego de las modificaciones que se realizarán. La arquitecta Janet Jiménez, quien es especialista en accesibilidad para personas con discapacidad, recorrió El Corchito para detectar las necesidades de la reserva. Tenemos que hacer rutas pensadas, ¿no?, para diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, rutas para que una persona con una silla de ruedas pueda circular dentro de todo el conjunto y pueda tener también acceso a los servicios, a los mismos servicios que tienen, ¿no?, para el público en general. Y uno de ellos son los sanitarios, ¿no? Pero cualquier otro servicio que haya es mucho más que rampas. No es una rampa, no es hacerlo accesible, es mucho más. Las personas con sillas de ruedas, por medio de una plataforma, abordarán la lancha y cruzarán a la reserva. Podrán bañarse en ojos de agua por medio de sillas especiales, entre otros servicios. También lo harán personas con discapacidad auditiva, visual o limitación física o intelectual. Las personas con una discapacidad psicosocial y también con todas estas personas que tienen algún tema sobre la comunicación, ¿no? O sea, cómo comunicarse, por ejemplo, simplemente un extranjero que viene y que pueda también disfrutar el lugar, o personas indígenas que hablan otra lengua que es español. Entonces, básicamente, ¿no? O sea, creo que tenemos que considerar a personas con diferentes necesidades. Entre las mejoras que se harán al parador, que beneficiarán a los usuarios, que en vacaciones son 1,000 por día, sobresale un restaurante de mariscos y una tirolesa. El costo de acceso al Corchito es de 45 pesos para turistas nacionales y 90 para extranjeros. Para los niños y adultos mayores es de 35 pesos y las personas con discapacidad están exentos de pago.
Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cambiamos de escenario y mire, hay avances importantes en el tema de la prevención y atención de la violencia contra mujeres. El objetivo final es crear una política pública donde se cumpla lo establecido en las leyes nacionales e internacionales. En la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, que preside la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, se presentaron los avances para contar con datos que aporten información relevante de la atención al sector femenil en los municipios. La secretaria técnica del Grupo Multidisciplinario, que reúne a representantes de la sociedad civil, academia y gobierno, María Herrera Páramo, adelantó que en breve se firmará un convenio con el Instituto Tecnológico de Mérida, instancia que proveerá el software para la captura de los datos de atención de mujeres en comunidades del Estado, con absoluto respeto a su confidencialidad. Al exponer los avances de las 10 conclusiones que plantea la alerta, la también secretaria de las Mujeres dijo que las solicitudes del grupo multidisciplinario se integraron a la estructura programática de la Secretaría y está relacionada con los planes estatal y nacional de desarrollo. El objetivo va más allá de dar seguimiento a las conclusiones de la alerta. Tiene que ver con la formulación de una política pública donde se cumpla lo establecido en las leyes nacionales e internacionales en prevención, atención, erradicación y sanción a todo tipo de violencia contra las mujeres, incluso la prevención del embarazo adolescente, dijo. Teleyucatán te informa. También hay buenas noticias para aquellos que cuentan con un negocio propio y que quieren seguir preparándose, ya que anuncian un par de diplomados para microempresarios. Cheque el dato. Para que microempresarios salgan de la informalidad, este día, el Instituto Yucateco de Emprendedores lanzó 3 diplomados, que son Organización Empresarial, Impulso Comercial y Logística y Exportación. Estos cursos forman parte de la Dirección de Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, con los que se pretenden crear acciones que permitan a las empresas locales posicionarse en la entidad, así como a nivel nacional e internacional. El poderlas, si están en la informalidad, llevarlas a la formalidad y si ya estaban en la formalidad, ir buscando la prosperidad y el bienestar de las mismas. Tenemos, como vieron, estamos ofreciendo 3 diplomados con una capacidad mínima de 25 empresas por diplomado y máxima 30. Entonces vamos a hablar en el escenario más positivo, tengamos, pues como se dice, casa llena, podríamos tener 90 empresas participando. Esta sería la segunda generación de microempresarios que tomarán los diplomados. En la primera se obtuvieron resultados positivos. Los requisitos para inscribirse a los diplomados son contar con un negocio propio que desarrolle servicios o productos en Yucatán, tener interés en formalizar la empresa y comprometerse a realizar el costo de inversión del diplomado. La fecha límite para las preinscripciones son el 9 de agosto. El diplomado de Organización Empresarial inicia el 3 de septiembre y consta de 12 módulos, mientras que el de Impulso Comercial inicia el 5 de septiembre y tendrá una duración de 10 módulos. Asimismo, el de Logística y Exportación iniciará el 6 de septiembre y constará de 13 módulos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y este día arrancó la temporada de captura de pulpo, así que pescadores ribereños y de la flota mayor se hicieron a la mar con la esperanza de captar una buena producción de pulpo, que les recuerdo es la principal pesquería del estado por el impacto económico y social que ofrece a Yucatán. A unas horas del inicio de la temporada de pulpo, se espera producir más de 18,000 toneladas de las especies, informó el secretario de Pesca y Acuacultura, Rafael Convalucier Medina. La pesca del pulpo ha sido una pesquería muy sustentable y bien sana, es una pesquería sana. El problema con el pulpo que vemos es dañar a los reproductores, y eso se daña con el buceo. El buceo es el que tiene que ser muy bien vigilado y prohibido, porque ese es el que saca a la hembra que está ovando, a la hembra que está protegiendo a los huevecillos o inclusive a las crías ya nacidas. Recomendó a los pescadores protegerse en alta mar. Vamos a trabajar como secretaría, la nueva secretaría, en dar cursos de sobrevivencia. Vamos a exhortar a todos a que utilicen los chalecos de salvavidas, que tengan equipo de sobrevivencia en las embarcaciones. Por su parte, el comandante de la 9ª Zona Naval, Carlos Humberto Lanz Gutiérrez,
dijo que para evitar la caza furtiva, los pescadores deben reforzar su vigilancia. Son muchos permisionarios que tienen los permisos de pesca y se traen gente de otro lado para que estén pescando de manera furtiva. Desgraciadamente la pesca furtiva es de todos los días. Hay una falta de conciencia de gente. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Volvemos de la costa y es para irnos a una pausa comercial, pero antes saludamos a Fátima Cepeda, que se comunica con nosotros a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Esperemos que sigan disfrutando sus vacaciones de verano. Pausa comercial y volvemos. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la maestra Ana Méndez Peterson y ella es directora general de Museos y Patrimonio de la Sedeculta. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Livden, muchísimas gracias por tenerme aquí, compartir un momento con tus televidentes. Y es que estamos en plena temporada vacacional de verano y muchos papás andan buscando qué actividades disfrutar con la familia, cómo entretener a los pequeños, y usted nos va a platicar aquí de grandes oportunidades y por supuesto citas que tenemos en los museos. Así es, sí, es tiempo todavía, están los chiquillos que no regresan a clases y pues un espacio maravilloso para pasar el tiempo es en los museos, ¿no? Ahora en el Gran Museo del Mundo Maya tenemos estas actividades que cada semana están cambiando, tienen un tema en específico. Ahorita, por ejemplo, esta semana es A Pintar se ha dicho, donde los niños toman un recorrido especial en las salas y después hacen una actividad. Cada día es diferente, en donde están explorando con diferentes técnicas de pintura y de dibujo, todo en base también al recorrido que ven y por tanto reforzando un poco esos contenidos. Los horarios son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, son con niños a partir de los 3 años de edad, tiene que ir un adulto acompañándolos, obviamente, pero esto también hace que la experiencia sea muy enriquecedora tanto para los niños como para los papás, porque pasan tiempo juntos, un tiempo de calidad en donde no solo se están divirtiendo, sino que están aprendiendo algo sobre nuestras tradiciones y nuestra cultura. La semana que entra tendremos, se va a hablar sobre dioses, animales y personajes de los mayas, especialmente enfocándonos en el Popol Vuh. Y después los niños harán, después del recorrido, unas máscaras. Tendremos después la última semana, que es del 14 al 18 de agosto,
se llama Despertar la Creatividad, y aquí es un poco, ¿no?, teniendo en mente que los mayas eran grandes creadores, artistas, músicos, arquitectos. Ya se vuelve como que unos talleres donde los niños van a dejar volar su imaginación para crear ellos, a partir de lo que les interesó o les llamó la atención, sus propias creaciones. Tenemos también el Museo de Arte Popular, por el otro lado, el martes 13 y miércoles 14 va a haber un taller para pintar un textil, que está, bueno, esta actividad está basada en la exposición temporal que actualmente se encuentra en el Museo de Arte Popular de Yucatán, que es sobre textiles iberoamericanos, que está súper bonita y bueno, y también los niños se la pasan padrísimo, además de que pueden recorrer toda la exposición permanente que tiene pues una gran variedad de obras artísticas, manifestaciones artísticas de diferentes partes del país. Sin duda alguna, grandes actividades que van a fomentar la creatividad, la imaginación de los pequeños y la sana convivencia familiar. ¿Qué se necesita, maestra, o dónde te tienen que inscribir o llegar meramente al museo para aprovechar todas estas actividades? Pues están, pues pueden llegar al museo desde las 9 de la mañana, igual un poquito antes para inscribirse, porque sí, el cupo es limitado, porque el espacio del Mejempalan, del espacio creativo, no es muy grande. Entonces es llegar temprano, o pueden hablar para pedir informes al 3410-435, la extensión 1003, o escribir un correo a comunicacioneducativa@gmail.com. También pueden consultar la página web del Gran Museo del Mundo Maya, donde ahí también encontrarán más información sobre las diferentes actividades que hay, que es www.granmuseodelmundomaya.com.mx. Maestra, y también aprovechar la invitación al público de que no solo por las actividades, sino que disfruten las vacaciones en los museos. Así es, en Mérida, bueno, en todo el estado tenemos muchos museos de diferentes temáticas, todos tienen actividades que hacer, todos tienen algo de qué sorprendernos y qué descubrir en ellos, y entonces son espacios maravillosos donde uno no solo descubre y aprende algo nuevo, sino que pasa un tiempo, una vivencia muy, muy especial, muy única con sus familiares. Y ahora que tocaba el tema de descubrir, en estos sitios hay salas especialmente para los amantes de la lectura. Así es, ahorita en el Gran Museo del Mundo Maya, hace poco inauguramos nuestra sala de lectura, se llama Civiltán, palabra escrita, donde todos los días uno puede pasar, sentarse, tomar un libro, hay para diferentes edades, pasar un tiempo así como refugiados del ajetreo igual de la cotidianidad. Exacto. Para leer. Todos los jueves hay una actividad especial, ¿no?, para fomentar la lectura entre los pequeños. El jueves que entra es sobre aviones de papel, lo que es un cuento que tiene que ver con un oso y aviones de papel, y creo que van a ser sus aviones de papel. Entonces, pues también es una oportunidad muy divertida, muy diferente, para acercarse a la lectura de una manera también muy lúdica y entretenida. Maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Libden, y a todo tu auditorio. Pues ahí quedó la invitación para que disfrutemos las vacaciones en los museos. Nosotros vamos por lo pronto con más noticias. Y mire, y en plena temporada vacacional, justamente de lo que estamos hablando, piden respetar los límites de velocidad en carreteras federales. Recuerde que las vacaciones finalizan cuando usted llega con bien a casa. A fin de salvaguardar la integridad física de los usuarios, así como prevenir accidentes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió a quienes transiten por las principales vías de la red carretera federal en las vacaciones de verano manejar con precaución respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito y obra. Como parte del programa de conservación periódica de carreteras federales, la SCT realiza labores de mantenimiento y rehabilitación en diversos tramos carreteros de la entidad. En la vía Mérida Progreso, una de las que registra mayor aforo vehicular esta temporada, se rehabilita la carpeta asfáltica en 12 kilómetros en el tramo que comprende del kilómetro 9 al kilómetro 22.2. Las labores se realizan en sentido Progreso-Mérida. También se trabaja en 10 kilómetros de la carretera Mérida-Cantunil. Se realizan acciones similares en 12.8 kilómetros de la carretera Mérida-Humán
y labores de bacheo y colocación de señalamientos horizontal y vertical en las vías que conectan a Celestún y Cizal. En la temporada, las labores se suspenderán sábados y domingos y se reforzará el señalamiento preventivo en los diversos tramos carreteros. Tele Yucatán te informa. Nos vamos a la costa, en donde los restauranteros mantienen sus esperanzas en el próximo fin de semana para tener un repunte en las ventas, pues será de quincena y además recordemos que las vacaciones de verano continúan. Escuchemos las palabras de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Básicamente vienen los mejores fines de semana de la temporada. Esperamos que al final los porcentajes de venta aumenten. Y pues bueno, la realidad es que nosotros esperamos cuando menos un 10% con respecto al año pasado. Esperamos ir cubriendo estas cifras. La realidad es que igual hay algunos municipios, algunas playas que han creado ciertos atractivos para los visitantes. Lo hemos visto en el día a día, cómo han estado también incrementando los vacacionistas. Incluso en nuestras redes sociales estamos viendo cómo nuestros amigos han estado subiendo fotos con este tipo de atractivos que son novedosos también para los ciudadanos yucatecos. Y el calor es el factor ideal para disfrutar de un día en la playa. Le cuento que 34 grados Celsius están pronosticados para la capital yucateca, Valladolid y Tecash, pero eso sí, habrá cielo parcialmente nublado. Seguiremos con los efectos de un canal de baja presión, así que el bochorno también se hará presente, pero no le cuento más, como todas las tardes, ya lo sabe, vamos con el pronóstico del tiempo. Un canal de baja presión que se establecerá sobre la península de Yucatán provocará condiciones de cielo parcialmente nublado por la mañana y tiempo inestable durante la tarde, ya que se espera se incrementen los nublados sobre gran parte de la península, con probabilidad de chubascos y tormentas puntualmente fuertes en el norte, centro y sur del estado. Las temperaturas por la mañana serán cálidas, incrementándose a muy calurosas por la tarde, con vientos del este de 15 a 25 km por hora, con rachas del noreste mayores a 40 km por hora. Una nueva onda tropical se ubicará sobre el occidente del Mar Caribe. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Como ya lo escuchó, tome sus precauciones porque no hay tarde segura. Antes de irnos a la pausa comercial, los saludos son para Mercedes Eguán, que nos sintoniza a través de la transmisión en Facebook de Tele Yucatán, que dice que nunca se pierde este espacio informativo. Pausa comercial y estamos de regreso. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional. El PT está de tu lado. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a Ticopó, para celebrar la fiesta de la Virgen de la Asunción, con la música de los aventureros La Leyenda, presentados por Macpreu y Tricón. La grabación comienza a las 5 de la tarde. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán.
gusto que nos sigas acompañando este jueves 1 de agosto de 2019 en Tele Yucatán Te Informa. Vamos con otras cosas y mire, le platico, el crecimiento en la ciudad de Mérida se ha acelerado en la última década. Hoy vivimos en una ciudad muy extensa y cada día es más complejo llevar los servicios públicos básicos a asentamientos cada día más lejanos. Para muchos llegó el momento de que dejemos de crecer hacia afuera y empecemos a crecer hacia arriba. Ofrecer, le llaman densificación a la ciudadanía, pero ¿qué significa realmente? El hacerlo eleva nuestra calidad de vida. Le preguntamos a la arquitecta Leticia Torres, maestra en Administración Pública con una especialización en planeación estratégica urbana, y mire, esto fue lo que nos dijo. Yo diría, hay una aclaración de que, porque crea mucho confusión esta palabra, debemos de identificar cuál es la diferencia entre densificar y redensificar. Se mide por vivienda por hectárea o por habitante por hectárea. Siempre la estrategia es decir, en esta zona va a ser de densidad baja, de densidad alta, y eso ya nos da un promedio. Si lo que voy a hacer es meter algún edificio, construir algún edificio vertical para alcanzar el promedio de la zona originalmente considerado, estoy densificando. Si lo que yo voy a hacer es meter edificios verticales para aumentar el promedio original que se consideró, entonces estoy redensificando. Esa es la tendencia en el mundo entero. Las ciudades deben de ser densas, compactas y mixtas, precisamente para que no resulten caras sus administraciones. Y el tema no solamente es económico, también es ecológico. Si mi ciudad es densa, mis recorridos son más cortos, producimos menos CO2. Si me voy para arriba y no me extiendo tanto, ocupo menos suelo y puedo tener más verde. Se eleva la calidad de vida si lo ligamos a las características específicas de Mérida. Al ser una ciudad de más de 1 millón de habitantes, como ya es muy atractivo para otras, podemos estar elevando nuestra densidad, estamos atrayendo mayor inversión y esto al final del día pues queda en un beneficio. El caso de los multifamiliares en ciudades menores a 1 millón de habitantes, yo en lo personal sí cuestionaría un poquitito si se eleva o no la calidad de vida, pero en una de 1 millón garantizo que sí existe ese beneficio social para los que habiten en la ciudad. Ahí quedó la opinión de la especialista. Cambiamos la página informativa y le cuento que aumenta la cultura de la donación de órganos aquí en Yucatán, pero autoridades recalcan un aspecto muy importante y es sobre legislar a nivel nacional para cumplir con la voluntad de los donadores voluntarios. Es necesario legislar la donación de órganos en el país, resaltó el secretario de Salud Mauricio Sauri Vivas, pues aunque en las licencias de conducir se expresa la voluntad de ser potencial donador, la decisión no se cumple si los parientes desisten. Y al ser un potencial donador de órganos no quiere decir que estás obligado al momento de tener una muerte cerebral. Desgraciadamente, si tu familia dice que no desea o no desea que se done el órgano, pues no es una obligación. Afortunadamente en Yucatán está en aumento la cultura de donación de órganos. Y por eso es que Yucatán ocupa uno de los 3 primeros lugares de donación de órganos a nivel país, ¿no? Sauri Vivas dijo que con motivo de las lluvias y las vacaciones de verano, se reforzó la fumigación en la costa. Sin descuidar la fumigación y la abatización y la monitorización del comportamiento del mosco a nivel todo el estado, por la llegada de las vacaciones hemos implementado un plan de fumigación en la costa, ¿no? Entonces esto se está haciendo de forma continua en diferentes puntos de la costa, que esto terminará cuando termine la temporada vacacional. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Seguimos con temas de salud y le cuento que hay altos niveles en el tema de la lactancia materna, sobre todo en el interior del estado. Debido a las costumbres y tradiciones en las comunidades del estado, prevalece la promoción de la lactancia materna, afirmó el pediatra neonatólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Canuleguán. Al inaugurar la Semana de la Lactancia Materna en el Hospital Regional número 1, Ignacio García Telles, T1, el médico explicó que a nivel mundial
solo el 34% de las mujeres amamantan de forma correcta los primeros 6 meses de vida del bebé. El panorama en México y en Yucatán es similar, pero a diferencia de la capital del estado, en los municipios se conservan los altos índices de lactancia materna. Las comunidades indígenas yo creo, y estuve trabajando algún tiempo en algunos lugares de acá del estado, son una fortaleza que tenemos nosotros en Yucatán. De hecho, hace poco salió un reportaje, por ejemplo, de la clínica de Acanqué, de la clínica de Mashcanú, que tienen tasas altas de lactancia materna. Incluso en un trabajo que un servidor realizó hace ya algunos años cuando me titulé de médico cirujano, pues vemos que la prevalencia de lactancia materna exclusiva es más alta en los pueblos, en las comunidades rurales que en las ciudades. En las comunidades rurales es más alta la prevalencia y se propicia más por varias razones. Exactamente, costumbres, tradiciones. Bueno, nosotros el pueblo maya pues tiene muy enraizado todo el matriarcado, las mamás, el cuidado de los niños, el crecimiento de los niños y pues sí, o sea, y estas comunidades van propiciando cada día más la lactancia. En la Semana de la Lactancia Materna se expondrá una muestra fotográfica sobre madres y sus bebés, así como el frascotón, es decir, la recolecta de frascos que sirven para la conservación de la leche materna. Ya saben sobre el frascotón, es una actividad que estamos haciendo por primera vez este año, con la finalidad es recabar pequeños frascos de cristal con tapas de plástico, que son las que sirven para el transporte y almacenamiento de la leche materna. La meta es recaudar alrededor de 1,500 frascos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y siempre en temas de salud, le platico que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán otorga valoración y seguimiento médico para controlar el denominado trastorno obsesivo compulsivo, uno de los padecimientos de ansiedad más frecuentes y que se caracteriza por pensamientos de angustia que generan una gran necesidad de realizar acciones o comportamientos de manera compulsiva, persistente y repetitiva, que pueden afectar las actividades de la vida cotidiana. Así que para su tratamiento es necesaria la intervención de un terapeuta. El Seguro Social cuenta con tratamientos y especialistas en psicología y psiquiatría que pueden ayudar a controlar este padecimiento. Y con este tema nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta, más noticias. Las más marginadas del país. Ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Tenemos saludos pendientes y son para la familia Sánchez Méndez y también Sánchez García, que nos sintonizan desde Maxcanú, también para la familia Coaña Juárez y para Saúl Parra, que disfrutan de este espacio informativo. Y ahora nos vamos a San Crisanto, en donde se realiza la 5ª edición del Festival del Coco, que en esta ocasión tendrá un espectáculo de primera para cerrar con broche de oro estas actividades. Con la presentación del cantautor Óscar Chávez, acompañado de la Orquesta Típica Yucalpetén, este domingo concluirá la 15ª edición del Festival del Coco en San Crisanto. El director musical del festival, Jorge Buenfil, quien también participará en la clausura, habló sobre el elenco artístico que forma parte de esta edición. Hoy está un grupo que llegó de México, que es un dueto extraordinario que se llama Arándalus. Mañana Cacho Medina. Después viene de México una extraordinaria cantante que ha inclusive compartido escenario con Willy Colón y con Rubén Blades, que se llama Claudia Montiel. Viene con uno de los mejores guitarristas de este país, que se llama Marco Morel, y con Armando Montiel, que es el mismo percusionista, que es el invitado especial por ser considerado el mejor percusionista de México, que es Armando, el que está tocando también con Cacho y que ha tocado con todo el mundo, conmigo. Y después, pues la gran sorpresa es que aceptó venir quien inició junto conmigo y con José Inés Loría este proyecto del Festival del Coco. Viene don Óscar Chávez, él va a cantar el sábado. Y el domingo va a estar de invitado especial con la Típica Yucalpetén, que va a ser la clausura. Los conciertos se realizan en el campo de béisbol a partir de las 9 de la noche y la entrada es gratuita. El director musical invitó a los televidentes a participar en el festival, así como a acudir desde temprano para disfrutar de las playas y gastronomía de este puerto, ubicado en el municipio de Sinanché. Hay unos manglares maravillosos ahí que se pueden visitar hasta llegar a un cenote y se van en lancha, muy bonito en verdad, y después se pueden quedar al concierto. Y es una comunidad sui generis, inclusive en esta cuestión del coco, porque es el cocotal más grande del sureste y es el único cocotal en el mundo, el único lugar en San Crisanto que tiene las 41 especies que existen de coco. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Les recuerdo que la entrada es gratuita, así que ahí quedó la invitación para que disfrute nuestras playas, la gastronomía y de esta serie de eventos artísticos y culturales que puede gozar con toda la familia. De vuelta a la capital yucateca y vamos con temas de educación, pues mire, a partir de este mes, ahorita en agosto, habrá una nueva modalidad para cursar el bachillerato. El requisito principal es que sean jóvenes a partir de los 18 años. A partir del 17 de agosto, Yucatán ofrecerá para los jóvenes que no concluyeron su bachillerato la certificación que acreditará la preparatoria en 16 semanas para que tengan mayores oportunidades laborales. Estudios arrojaron que el 30% de los estudiantes que inicia su bachillerato deserta en el primer año por problemas económicos, familiares, de embarazo, entre otros. Es una modalidad muy cómoda para las personas que ya están laborando. El requisito principal es que sean jóvenes a partir de 18 años de edad. Como norma constitucional ya nos dicen que la preparatoria es obligatoria para poder realizar o acceder a un trabajo. La mayoría de las instituciones ya te están solicitando que tengas este documento oficial de preparatoria, que seas bachiller, para poderte otorgar un trabajo o una oportunidad de trabajar. Las clases se impartirán una vez a la semana los sábados o domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones de un centro educativo ubicado en el fraccionamiento del Parque. Tras concluir las 16 clases, los estudiantes presentarán un examen simulador y con base en el resultado reforzarán en 2 semanas lo aprendido para presentar el examen final. Y aproximadamente en 4 semanas se les está entregando el certificado de estudios de bachillerato. En el caso de no aprobar el examen, tendrán otras oportunidades. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y antes de despedirme, ahora toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta el fraccionamiento Los Héroes, en donde es muy común o cada vez más común que los vecinos de repente encuentren ganado en sus predios, en sus hogares. Salen de repente al patio y ahí están las vacas y los toros caminando entre los predios de este fraccionamiento que está afuera
de la periferia de la capital yucateca. No sé si usted vive por ahí, ¿alguna ocasión le ha tocado ver algún tipo de evento relacionado? Estas imágenes las encontramos en las redes sociales. Un vecino de la zona las compartió porque le pareció bastante simpático. Entre la zona habitacional, los ganados paseando en el fraccionamiento Los Héroes. Y con estas imágenes llegamos al final de este espacio informativo. Los últimos saludos se van hasta Chihuahua y son para Ramamuri Aragón, que está sintonizando también de esta transmisión en Tele Yucatán. Nos vemos mañana para cerrar la semana como se debe, con información, y no le cambie porque quedan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más... ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes acerca del béisbol, la Liga Mexicana. Y bueno, pues el equipo de los Leones de Yucatán ayer ganó 10 carreras a 4 a los Olmecas para tener pues otra serie en la bolsa, acumular su victoria número 7 consecutiva y encaramarse, es decir, se afianza en la primera posición. Ayer con el triunfo se encaramaron a la primera posición. Hoy quedan como líderes únicos de la zona sur de la Liga Mexicana. Le estaremos dando cuenta de la tabla de posiciones y por supuesto también del resumen de lo que ayer aconteció en el Parque de la Serpiente Emplumada. Hablaremos del taller inclusivo que pues la terapeuta venezolana Aida Ubeso, bueno, pues impartió el día de hoy. Mañana estará concluyendo. Le tendremos todos los detalles. Se presentó la convocatoria de lo que va a ser la octava edición de la carrera de 10 y 15 kilómetros. Se va a correr el 22 de septiembre y va a tener como tema Por la Paz. En otro evento de atletismo también se presentó la convocatoria de la 24ª edición de la carrera de los bomberos. En el marco del Día Internacional, que va a ser el próximo día 22, se va a correr el 11 de agosto y bueno, pues allí está esta competencia de 10 kilómetros. De esto y mucho más estaremos platicando y como todas las tardes, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos.
Muy buenas tardes, así es, Mario, ya listos con toda la información. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación. El teléfono 940-7600, las redes sociales en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en @Deportes Teleyucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Y por cierto, ayer le platicaba de la selección de softball que está participando en los Juegos Panamericanos. Pues desafortunadamente el día de hoy perdió contra Estados Unidos 7-4, pero México se queda con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos allá en Lima, Perú, en lo que se refiere al softball varonil. Bueno, pues los que siguen sacando la garra son los melenudos. 10-4 la pizarra, segundo encuentro de esta serie. Y los Leones ahora son los líderes únicos de la zona sur. Aquí está el resumen. Los Leones de Yucatán contaron con explosivo bateo de Jorge Flores y la excelente labor monticular de José Samayoa para vencer 10-4 a los Olmecas de Tabasco, para asegurar la serie y de paso afianzarse en el liderato de la zona sur de la Liga Mexicana. Jorge Flores tuvo una sensacional noche de 4 hits y produjo 2 carreras para comandar la ofensiva de las Fieras, que ahora tienen marca de 24 victorias con 10 derrotas, con un juego de ventaja sobre sus más seguidos perseguidores, los Tigres de Quintana Roo. En la Loma, José Samayoa dominó durante 5 rollos, en los que permitió 3 carreras y ponchó a 9 Olmecas. De paso obtuvo su 6ª victoria de la campaña. El revés fue para Marcos Machado. Yucatán sentenció su éxito en la fatídica 7ª entrada con poderoso ataque de 4 anotaciones. Esta noche, en el último de la serie, están anunciados Marco Carrillo por la Tropa Choca y Jesse Estrada por los Selváticos. Bueno, y en otro tema, hoy y el día de mañana se va a llevar un taller inclusivo allí en el gimnasio polifuncional. Durante 2 días y por segunda vez en la historia, la terapeuta venezolana Aida Ubeto imparte en el gimnasio polifuncional de esta ciudad el taller inclusivo Figura, Espacio y Movimiento. Dinámicas dirigidas a jóvenes deportistas con y sin discapacidad, según detalló esta mañana, previo al primer día de actividades. El nombre a que le he dado a este taller es Figura, Espacio y Movimiento, y me parece que son palabras que realmente engranan lo que es un compromiso, lo que es una pasión deportiva y educativa, sobre todo a nivel de movimiento. Así que vamos a tener estas 3 palabras, estas 3 variables, donde la vamos a tomar en cuenta con voluntarios de distintas universidades, con profesionales en esta parte de educación, de psicología, que complementan y de verdad le dan ese apoyo y esa base que esta población de niños especiales o niños con discapacidad están presentes con nosotros el día de hoy. Jorge Carlos Pérez, director de Olimpiadas Especiales en Yucatán, informó que en total 60 personas se inscribieron al taller y que la primera vez que lo impartió Aida Ubeto fue justamente hace un par de años. Es un programa que pretende incluir a personas regulares con los muchachos, nada más que en este momento no es exclusivamente discapacidad intelectual, que es lo que Olimpiadas Especiales siempre trabaja, sino que esta vez se va a dar un mini taller también, danza en silla de ruedas. El taller inclusivo, que inició este lunes, concluirá mañana martes 2 de agosto a la 1 de la tarde, y en él se desarrollan las dinámicas aplicadas por la Academia Ubeto de Estados Unidos. Pues allá está este taller, Aida Ubeto, que por segunda ocasión está en nuestra ciudad. Hace un par de años lo hizo por primera ocasión. Algo que vale la pena resaltar, esta terapeuta venezolana radicada en Estados Unidos no cobra un solo peso. Ella costea todo lo que son sus gastos para venir y estar con estos jóvenes atletas, tratando de compartir sus técnicas y metodología, buscando por supuesto mejorar y destacar el nivel de
de los yucatecos. Algo aplaudible y que se le reconoce. Vamos a ir a la pausa y al regresar estaremos hablando del atletismo. Se presentaron 2 carreras, una a desarrollar en este mes de agosto y la otra el 22 de septiembre. Regresamos, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar. Un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/INJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes de Yucatán. Te informa, el próximo domingo 22 de septiembre se va a realizar la 8ª edición de la carrera de la Escuela Modelo, un evento que va a agrupar modalidades de 10 y 15 kilómetros. Hoy se presentó la convocatoria oficial y aquí están los detalles. El próximo domingo 22 de septiembre, la Escuela Modelo organizará la 8ª edición de su carrera de 10 y 15 kilómetros, que este año, además de festejar el aniversario 109 de su fundación, promoverá la paz y será la carrera conmemorativa de la cumbre de premios Nobel que tendrá lugar en Yucatán, según lo anunció este jueves el ingeniero Carlos Sauri Duch, rector de la universidad. Vamos a realizarla el 22 de septiembre, como hemos hecho en ocasiones anteriores, el domingo siguiente a las fiestas patrias, precisamente para conmemorar la fundación de la Escuela Modelo en 1910. Esperamos aproximadamente 2.500 competidores, hemos venido subiendo año con año y creemos que este año pues va a ser un año especial en donde a la hora de involucrarnos en los festejos de la cumbre por la paz, yo creo que tendremos una participación adicional. Este año, la meta es llegar a los 2.500 participantes, quienes se podrán inscribir en ambas ramas en 4 categorías para la prueba de los 15 kilómetros y en la libre para la prueba de los 10. Creo yo que es una carrera completa, no únicamente en la cuestión de la carrera por sí misma, sino en los apoyos que necesita cualquier corredor, en la asistencia durante la carrera, la seguridad en la carrera y desde luego nuestra premiación para, en este caso estoy pensando que van a ser por lo menos 2.000 que recibirán sus medallas de participación. Carlos Sauri informó que se entregarán reconocimientos para los 3 primeros lugares de cada rama y categoría y también para los 3 primeros equipos de relevos. Bien, y continuando con las carreras de fondo, hoy también se presentó la 24ª edición de la carrera por el Día Internacional del Bombero. Se presentó esta mañana la 24ª carrera y 9ª caminata del Día Internacional del Bombero, la cual se correrá el domingo 11 de agosto y se espera la asistencia de poco más de 1.500 competidores. Manifestó esta mañana en conferencia de prensa Francisco Martínez, coordinador de la carrera. Todo esto inició hace 27 años, cuando hicimos un rally en bicicleta. El Cuerpo de Bomberos organizó un rally que estamos hablando como de 40 kilómetros. Entonces, a partir de ese momento apareció la idea de hacer una carrera oficial, una carrera conmemorativa,
que sea ya dedicada a los bomberos, y durante 4 a 5 años fue exclusivamente los bomberos, ya oficialmente. Ya posteriormente invitamos a la población, todos los corredores querían participar con nosotros, y comenzamos con 5 kilómetros, después 7 kilómetros, hasta que llegamos a una carrera de 10 kilómetros como la que actualmente tenemos. Francisco Martínez aseguró que la competencia pretende ser una verdadera fiesta deportiva, ya que la participación será abierta y las inscripciones serán totalmente gratuitas y se podrán realizar en el Estadio Salvador Alvarado a partir del 5 de agosto. Invitamos a todos, a los niños, lleven a los niños, participen en las caminatas son interactivas, va a haber juegos inflables allá en la base, o sea que esto va a ser realmente una fiesta deportiva. En esta carrera, que tendrá como salida y meta la estación número 7 de bomberos en la salida a la carretera de Progreso, se competirá en las categorías libre, máster, submáster y veteranos en ambas ramas. Bueno, pues allá va a estar la edición número 24 de esta carrera de 10 kilómetros en el marco del Día Internacional de Bombero. Será el domingo 11 de agosto y ojalá y haya un buen número de inscritos. ¿Algo más? ¿Algo más, señor Lizama? Bueno, pues a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Recuerden, 3:45 y 8:45 de la noche, usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos en la noche. A continuación, y después, por Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un